Lucas capítulo 23, en el verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Amén. Me quiero enfocar en el verso 33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche lo titulé Amor a primera vista. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Amor a primera vista. ¿Cuántos saben cuántos saben algo sobre lo que es amor a primera vista? ¿Alguien sabe algo? Bueno, le voy a contar una historia. Había una ranita, una sapita, que le vivía echando el ojo a un sapito. Y este sapito era lindo. No era cualquier sapo ahí, no, era lindo, un sapito hermoso. Y la sapa le echaba el ojo. Y entonces ella sabía que el sapito tenía que pasar por el charco donde ella se encontraba. Entonces se dedicó a esperarlo y dijo: y cuando pase por aquí, le echo mano y le digo que es amor a primera vista. Bueno, más de una sapa así, ¿no? Eso es normal. Y el sapo le cantaron la zona: ojo que allá hay una sapa que le quiere hacer esto. Y el sapo no hallaba cómo hacer para pasar. Y el sapo se dio a la tarea de ingeniárselas. Se acercó, se hizo cerca donde la sapita estaba y la llama: sapita, sapita, pero no se dejó ver. Ella escuchó la voz del sapo y le dijo: ¿tú crees en el amor a primera vista? Y ella dijo: sí. Le dice el sapo: entonces tápate los ojos, porque voy pasando por aquí y quiero pasar de largo. Y pasó corriendo. ¿Saben que uno de los problemas de los matrimonios es eso? El disque amor a primera vista. Anteriormente los matrimonios eran valederos. Para poderse uno casar, uno le tocaba pedir la mano de la muchacha, le daban un horario a uno de visita, el suegro, la suegra ahí enfrente en el sillón, y a ver, hablen a ver, y ellos tejiendo, haciendo algo. Entonces todo eso ha cambiado. Hoy en día todo es amor a primera vista. ¿Cómo se enamoran? Están en la disco. Y él mira a la loca, perdón, a la señorita, y le hace, y ella se fueron a motelear ya. Amor a primera vista nunca produce un buen resultado. Nunca crea en ese cuento del amor a primera vista. Si no conoces, nunca te cases hasta tanto no conozcas a la persona con la que te vas a casar. Debes conocerle su carácter, sus gustos, sus mañas. Si a qué huele realmente, porque él siempre llega de visita pero con un chicle en la boca. Encuéntreselo a la madrugada en un devocional a ver. Un día llévelo al río y dígale: quítate los zapatos, mi amor, quiero quitarte los zapatos. A ver, sangre de Jesucristo. Si tiene papás, si honra a los padres o no los honra. Ahí empiezas a conocer a la persona. Pero nunca, jamás de los nunca te enamores a primera vista. Jamás.
Pero hoy quiero contarles un caso muy especial de la Biblia, donde sí existió el amor a primera vista. Y ahora lo van a conocer. Es algo espectacular. Es el amor a primera vista. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues precisamente estamos hablando de Jesús. Cuando va al momento de la crucifixión, dice la palabra de Dios que se encontraba Jesús en medio de dos malhechores, dos tipos pícaros, salvajes, asesinos, merecedores de la muerte. Imagínese usted ser comparado con uno de ellos a tal extremo que como si lo colocaran a usted como el cabecilla de la banda y lo pusieron en el medio, como el peor de los asesinos. Y ahora Jesús, en medio de los dos ladrones, malhechores, levanta una oración ante Dios el Padre y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora me detuve un poquito a pensar, ¿por qué Jesús estaba haciendo una oración de esa magnitud? ¿Por quiénes estaba pidiendo perdón? Y les voy a contar lo que se me vino a la mente. No que está escrito en la Biblia, sino que se me vino a la memoria que Jesús estaba perdonando a aquellos que tal vez lo seguían, porque a él lo seguían las multitudes a Jesús, pero lo seguían era para que lo sanara, para que les echara fuera los demonios y hasta para que les diera de comer. Jesús por eso les decía a los discípulos: denle ustedes de comer, recuéstense en grupos de 50. Multiplicaba el pan y los peces y por eso lo seguían. Pero ese día en que Jesús estaba siendo juzgado por Pilatos, entregado por Anás y por Caifás, en ese instante los mismos que lo seguían para que les dieran de comer, ahora estaban gritando: crucifícanlo. No nos dio sino una migaja de pan y un pedazo nomás ahí de pescado, y eso a mí me dieron fue los sobros. Tal vez era de entre los mismos que él les había hecho. Y en cierta oportunidad él sanó a un mudo. Dice las escrituras que escupió saliva sobre la lengua del mudo. Pero tal vez ese mismo mudo era uno de ellos, de los que estaba ahí también en el momento del juicio, gritando. Y ahí sí se le abría y se le soltaba la lengua: crucifícanlo, crucifícanlo. Impresionante. A ellos estaba Jesús rogando al Padre, aunque se sentía traicionado, aunque se sentía que le había servido a una sociedad pero que no era digna del perdón. Sin embargo, estaba pidiéndole al Padre: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez dentro de esa misma multitud estaba allí ese cojo, aquel cojo que lo subieron posiblemente por el techo, y Jesús lo único que le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Nunca le dio la mano para levantarlo, solo le dio la orden espiritual: levántate, toma tu lecho y anda. A lo mejor ese mismo cojo en medio de esa multitud estaba saltando: sí, que lo crucifiquen. Ahí sí saltaba. ¿Y usted por qué quiere que lo crucifiquen? No, me ayudó a pararme, nomás me sanó, pero no me dio la pensión, no me sanó, no me dio para comer. Que lo maten. Impresionante cuando uno empieza a pensar las cosas que pudieron estar sucediendo en el momento de la crucifixión, porque era el pueblo entero gritando a Jesús: crucifíquenlo. ¿A quién más estaba perdonando a Jesús? A Anás y Caifás, o sea, a los sacerdotes del momento. Ellos eran el sumo sacerdote, ellos eran como decir el pontífice, el sumo pontífice de su iglesia. Aquellos sacerdotes, pero que su corazón estaba tan entenebrecido que fueron capaces de dar dinero a Judas, persuadirlo, volteárselos del equipo de Jesús
para que lo traicionara por tristes 30 monedas de plata. Porque hoy en día, si era una profesión tan significativa y relevante como lo era ser el sumo sacerdote, ¿por qué nadie le pone a su hijo Anás o Caifás? ¿Sabe a quiénes he visto que le ponen Caifás? A los perros. Caifás, venga, Satanás. Pero aún a esos, Jesús estaba levantando los ojos ante el Padre y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es impresionante y ver cómo en medio de esa oración, Jesús haciendo la oración. Ahora quiero que vayan conmigo al verso 39. Jesús, verso 34, estaba diciéndole Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. En el verso 39 encuentro que uno de los dos que estaban entonces al lado y lado de Jesús, uno de ellos, de los malhechores que estaba colgado, dice, lo injuriaban a Jesús, lo maldecían. Gente que ni aún pereciendo en su lecho de muerte sienten temor de Dios. Ni aún así, ni aunque les vaya mal como los perros en misa, y aún así ellos no se arrepienten, no cambian. Así estaba este guache malhechor, muriendo y todavía injuriando a Jesús. Según la historia, el uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. Aquel que lo injuriaba era Gestas, pero en el otro extremo estaba Dimas. Y iba a decir, dice que Judas por ahí no andaba, todavía no se había ahorcado. Estaba Dimas, y lo que podemos ver, escúchenme, es que aquel Dimas tenía temor de Dios, aun que él era un pecador, un malandro y un asesino. Algo de temor de Dios. Yo quiero que estudiemos las tres características que pudimos encontrar en Dimas para poder alcanzar el perdón de Dios y la entrada al paraíso que Jesús le quiso abrir a un malhechor pecador que estaba muriendo juntamente con él. Lo primero que podemos ver allí en el verso 40, respondiendo el otro le reprendió y le dijo: ¿ni aún temes a Dios? O sea que Dimas experimentaba lo que era el temor de Dios, y yo me di a la tarea de preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios es hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Temer a Dios es sentir reverencia por las cosas divinas, por las cosas que atrapan al Espíritu Santo de Dios. Sentir temor de hablar mal de un predicador, de un pastor, de un ungido de Jehová. Eso es tener temor de Dios, lo que hizo David. David, ustedes recuerdan según la historia, cuando en la cueva de Adulán allá estaba, entró Saúl que lo quería matar a David, y uno de los discípulos de David le dice: Dios te lo ha entregado en tus manos, déjamelo que yo de un solo golpe lo mato. David tenía temor de Dios y dijo: no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Eso es sentir temor de Dios. Pero tristemente hoy en día se ha perdido, se ha desdibujado lo que es el temor de Dios, y entonces la gente habla mal de los pastores, habla mal de las iglesias, se burlan, critican. Y yo en estos días estuve mirando en las redes, en la farándula, un hombre, Dios me perdone, pero un hombre que tuvo un llamado de parte de Dios. Yo sé por qué se lo digo. Uno de los pastores de Bogotá lo invitó, lo llevó a la Misión Carismática Internacional, participó de algunas reuniones y luego salió de las reuniones a hacer un show de cómo eran los pastores, y hablaba era de dinero. Y en estos días me enteré que tiene un cáncer terrible.
no sienten temor de Dios por las cosas divinas. ¿Qué más? ¿Cómo se cree que siente temor de Dios? Que cuando se está haciendo lo malo, hay algo en el corazón por lo menos que le dice: no lo hagas, te vas a condenar, te va a empezar a ir mal. Eso es sentir temor a Dios y recular, dar como marcha atrás y experimentar un genuino arrepentimiento. Pero le voy a dar una buena noticia. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Si estás aquí en esta iglesia y vienes a buscar una palabra de parte de Dios, significa que el Espíritu Santo de Dios está en ti y todavía tienes temor de Dios. Eres apto para un genuino arrepentimiento. Te felicito. Felicite a su vecino, dígale: te felicito, aún tienes temor de Dios. Bueno, aunque hay algunos que se vienen a jugar en el celular ahí, ¿qué temor de Dios van a tener? El pastor hablando y ellos contestando WhatsApps. Por lo menos tienen temor de Dios. Ahora, quiero que sepan algo. Dios al hijo que ama lo corrige. Y entonces Dimas le dice, verso 41, están leyendo conmigo, estamos en Lucas capítulo 23, verso 41, pónganlo si pueden en la pantalla, tengan la amabilidad. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Lo segundo, después de sentir temor de Dios, que se ve en Dimas el temor de Dios, lo segundo que podemos ver es que Dimas sabía que lo que estaba pasando se lo merecía por causa de sus actos, de sus hechos. Y hermano, Dios no es un Dios bobo. La gente cree que puede pecar, que puede tener su lujuria, que pueden tener sus experiencias por allá en las páginas de yo no sé qué, en sus adulterios, robar, matar, destruir, etcétera, y que viene a la iglesia y que Dios no les va a decir nada. Dimas sabía que habían consecuencias por causa de su pecado. Y él lo reconocía. Sí, le dijo al otro: nosotros estamos pagando por los actos que hemos cometido. No lo merecemos. A lo mejor usted ha estado pasando por una situación bien tenaz, pero no reconoce que Dios necesita corregirlo. Y Dios es como un padre bueno. Personalmente, yo a mis hijos, cuando cometen un error, no les doy de una. Primero uno, como dijo mi esposa, el castigo o la reprensión física es lo último que uno experimenta. Entonces uno, por lo menos a mis hijos, yo siempre les digo: no hiciste esto, va una, le digo así, va una. Ellos ya saben. Y me acuerdo de un hombre que se enamoró de la muchacha. Y entonces el hombre quiso casarse. Y entonces ya tenían listo la luna de miel. Y la muchacha no sabía y se vino y le dijo: papi, es que tengo un problema. Dijo: ¿cuál es el problema? Dijo: es que yo no tengo con quién dejar a mi mamá. Yo no me puedo ir para la luna de miel. ¿Cómo se le ocurre? Tenemos que llevarla. El hombre dijo: pero ¿cómo se le ocurre llevar a su mamá a la luna de miel? No, papi, si no, yo no voy por allá. Imagínense, el hombre desesperado y ya todo bueno, un poco afanado. Dijo: bueno, echémosla. Dijo: papi, pero tengo otro problema. ¿Otro? Es que mi mamá tiene un perrito y no tenemos con quién dejarlo. Si echo a su mamá, eché al perro que sea. Echaron al perro, se suben al carro. Y el perro empieza a ladrar durante el viaje, y a ladrar, y a ladrar, y a ladrar, y el hombre se desespera. Voltea hacia el perro y le dice: Fifi, va una. Se calla.
va una. La suegra, cuando vio la vaina así apretada, le tapaba el hocico al perro, no hallaban qué hacer. Pero el viaje era largo, era como para la costa. Más adelante otra vez el perro ladra y ladra y ladra, y el hombre se calla y van dos. La suegra le ponían, no sabían qué más hacer, y el perro más adelante se ladra y ladra y ladra, y el hombre para el carro, baja el perro, saca el revólver, ¡pah! Le pega un tiro. La suegra se espeluca. ¡Animal! ¡Asesino! Suegra se calla y va una. Nunca más discutieron, fueron felices para siempre. Nunca más discutieron. Bueno, más o menos así es Dios. Bueno, no con tanta severidad, pero Dios sí a veces tiene que decirnos: mi hijo, va una. Cuando a usted le digan va una, ¿usted qué va a hacer? ¿Se acuerda del cuento del perro? Y se endereza. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso al Rey de Reyes? ¡Dáselo fuerte! Pero Dios al hijo que ama lo corrige. Dimas lo entendía, y él entonces tenía que decirle: cállate, Algestas ese. ¿No tienes temor de Dios? Es lo primero que le dice. Lo segundo que hace es que reconoce: nosotros estamos pagando por algo que merecemos, que hicimos, pero este no. Y lo tercero excelente que hizo Dimas es que reconoció a Jesús como su Señor, como su único y suficiente Salvador. Parece ser que al reconocer el pecado, Dimas, el reino espiritual se abre y viene la revelación. Ninguno le decía a Jesús Señor. Decirle Señor a alguien era reconocerlo por encima de el mismo César. A nadie se le podía decir Señor sino al César. Era como una dictadura. Mas ahora Dimas, estando al borde de la muerte, primero manda callar y le dice: ten temor de Dios al otro. Luego reconoce que lo que está pasando se lo merecían, y por último le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En ese instante, al tener esas tres acciones, escúcheme, el cielo se abre y Jesús lanza una mirada, que es la que estoy hablando, amor a primera vista. Jesús no andaba con ellos, no participaba de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien las reprendía. Jesús no lo conocía, pero al verle las actitudes de un hombre que moribundamente estaba colgado también junto con él en el madero, reconociéndolo como el Señor, el único que podía darle vida eterna y salvación, lo voltea a mirar y con una sola mirada lo cautiva en amor eternamente y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Escúcheme, yo sé que aquí a la iglesia venimos pecadores. De lo contrario, nos tocaría colocar un letrero allá afuera que dijera: prohibida la entrada a los pecadores. Entonces ni el pastor podía entrar, porque dice las escrituras que todos somos pecadores. Pero con este mensaje lo que quiero decirle es: primero, vuelve a sentir temor de Dios, reverencia ante lo santo, postrarte de rodillas, volver a la comunión con el Espíritu de Dios, a reconocerlo como el Señor, como el Salvador, como el Rey, como su esclavo que soy.
y reconocer que tal vez lo que nos está pasando no es culpa de Dios. No culpes a Dios por tus actos. Dios da a cada cual lo que se merece. A este hombre no se le pudo perdonar la vida, porque así es. Hay maldiciones que no pueden cortarse inmediatamente por causa de su pecado. Y tenemos que asumir responsablemente la paga de nuestros actos. Pero de que habrá bendición, si hay arrepentimiento, habrá. Y no solo bendición, sino también salvación, vida eterna y el paraíso juntamente con Jesús. Redemption's bid is on.